tiempo y por lo tanto lo que ha anunciado la presidenta es quizá la primera fase concentrada en la educación preescolar, en la creación además por el mismo tema de la superintendencia, de la subsecretaría de Educación Parvularia. Ha sido enfática la presidenta en señalar que aquello que dice relación estrictamente con la educación superior, las acreditaciones, la calidad de la educación superior, la forma de financiamiento de los estudiantes para ingresar a ella será visto en el segundo semestre de este año. En pantalla está el ministro de Educación firmando este proyecto que mañana ingresa al Parlamento. Varios ejes de los anuncios realizados recién por la presidenta. Reforma que en estos artículos lo que pretende es eliminar el copago, la selección y el lucro, insisto, como el primer paso para comenzar a avanzar en la agenda que modifique o que tienda a llevar la educación chilena a ser gratuita y de calidad y establecerla, como ha dicho la mandataria en sus primeras líneas, como un derecho social que garantice a todos los estudiantes las mismas oportunidades. Ha hecho un llamado a la presidenta a debatir este tema con altura de mira, sin descalificación. Ha llamado a poner por delante el consenso respecto de que la educación chilena requiere de cambios y a generar el debate, a escuchar las distintas opiniones en el Congreso, que es la instancia donde deberá comenzar a tramitarse esta iniciativa a partir de mañana. El ministro de Hacienda firma este proyecto también, ministro de Hacienda que tiene mucho que decir respecto de este tema, porque es justamente la reforma tributaria aquello que va a permitir llevar adelante los pasos que ha comprometido la mandataria. La ministra secretaria general de Gobierno, de la Presidencia, Gibra Rincón, y el vocero de Gobierno también participan de esta iniciativa. Mientras nos quedamos con esa imagen, les quiero comentar que está en el estudio de CNN María Paz Adriasola, del Instituto de Libertad y Desarrollo, y Matías Rives, uno de los fundadores del Movimiento Educación 2020, quienes están con nosotros para poder conversar respecto de estos temas, de este tema. A los dos, muchas gracias por venir. Arzola. Sí. ¿Y dije yo? Adriasola. Lo anoté mal. Arzola. Ya. María Paz, eso sí. Sí. A ambos. Lo voy a repetir, pero la presidenta ha dicho que este es el primer paso de muchos que tienen que venir. No se puede hacer todo al mismo tiempo, dijo Bachelet hace un par de minutos. Partir por esto, por el fin a la selección, por el fin al lucro, por eliminar el copago. A ustedes, desde sus distintas veredas, ¿les parece que es una buena manera de empezar a encauzar el debate y de empezar a generar las modificaciones? No sé quién quiere partir con la palabra. Sí, es María Paz. María Paz. Gracias. Bueno, la verdad es que tal como lo hemos venido señalando ya desde la incertidumbre que generaban todas digamos, los dichos del ministro durante todo este tiempo desde que ha asumido este gobierno, nosotros creemos que si se va a hablar de calidad tenemos que hablar de los profesores. Acá no hay nada todavía de los profesores, se ha dicho que se va a enviar un proyecto, no sé si dijo el segundo semestre, pero la verdad creemos que, y la evidencia sí lo muestra, de hecho, que los mejores sistemas del mundo, si tienen algo en común, es que tienen buenos profesores. Nosotros creemos que ahí debe estar el foco. ¿Qué pasa con los proyectos con el proyecto que se está firmando hoy día? Está apuntando quizá más que nada a una redistribución de recursos, a reemplazar el pago de las personas por recursos públicos, a cambiar, digamos, la decisión de las personas al elegir un colegio porque sea el Estado el que decida o un mecanismo aleatorio. Ahí tendremos que ver cómo se define. Pero no se está hablando directamente de calidad de profesores, de qué va a pasar en la sala de clases, que es lo que importa. En tu opinión, Matías. La misma pregunta. La misma pregunta es si estás de acuerdo con la manera en cómo comienza a gestarse esta reforma. Mira, yo creo que aquí hay varios puntos que hay que relevar y que es el tono en el cual ahora se va a empezar a discutir. El orden de los factores siempre va a alterar el producto, por supuesto, y este no es por supuesto que es el caso, un ejemplo, por supuesto, pero la señal que se está entregando ahora es de cuál es el rol del Estado, una redefinición del rol del Estado. El rol del Estado tiene que cuidar la calidad, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía María Paz, en que los profesores son el gran tema también y que tenemos que ver qué es lo que va a pasar con la carrera docente, que nosotros esperamos que sea no solo para la educación pública, entendida como la educación municipal, sino que también para la educación particular subvencionada, para que estemos todos en igualdad de condiciones. Pero eso tenemos que ver qué es lo que viene. Me sorprende también y gratamente es que nos adelantamos un poco, pareciera que escuchamos el discurso del 21 de mayo. Porque nosotros estábamos pensando en que ahora íbamos a escuchar solamente lo que era el proyecto de selección, copago y lucro. Sin embargo, dijo que venían muchas cosas y recalcó que era una primera etapa, y eso es algo bastante valorable, porque muchas veces nos quedamos con estas primeras impresiones y quedamos con ganas de más. O sea, yo me quedé con ganas de más de escuchar cosas sobre educación técnico profesional,
cómo se va a terminar el copago finalmente, porque no es un tema trivial, hay que ver el proyecto efectivamente para ver de qué se va a tratar, y en particular también algo que no es menor, que es cómo se entrega la subvención hoy en día, o sea, el mecanismo de financiamiento del sistema escolar, que hoy día es por asistencia, lo que hace que tengamos costos fijos e ingresos variables permanentemente y que desfinancia el sistema. Entonces siempre van a haber cosas que a uno le gustaría escuchar un poco más, pero sin embargo, el rol del Estado hoy día es lo que está sobre la mesa y es una redefinición de este rol del Estado. Ejemplo de eso también es el proyecto que se mandó hace poco, que es de este administrador provisional, que es como el Estado hoy día se va a hacer cargo de esos estudiantes que confiaron en lo que el país dijo: usted puede estudiar en este centro de formación técnica, instituto o universidad, y de repente de la noche a la mañana se cae. Bueno, o nosotros nos vamos a hacer cargo. Ese es el rol que hoy día está poniéndose en juego y que hay que redefinirlo, y que bueno que el proyecto ahora no venga como salía en la prensa hoy día en la mañana, no viene con suma urgencia ni nada, sino que va a haber plazo y tiempo para poder discutirlo en el Congreso, y esperamos nosotros ser un actor importante en esa discusión. Ahora, entonces por la respuesta de ambos tiendo a pensar que efectivamente, según lo que uno escuchó, se apunta efectivamente a la gratuidad, a la selección, pero no está probablemente el acento todavía muy notorio en efectos de la calidad de lo que se va a entregar. Producto de que me decía María Paz, tú también lo compartías, los profesores, que son los que imparten la educación, todavía no tienen un anuncio o una directriz importante, por lo menos en lo que escuchamos de esas primeras palabras. Pero de todas formas se habla, cuando se habla, por ejemplo, en la creación de esta superintendencia de educación parvularia, eso es fiscalización, es fiscalizar para que se apunte a una dirección de calidad, por supuesto. Entonces, no hay que decir, no hay solo blancos y negros, en todo esto hay grises y muchas tonalidades de grises. Entonces, la polarización de la discusión yo creo que no es buena, y hay que encontrar también los matices en cada una de estas cosas. Esto, por supuesto, que contempla aspectos de calidad. Una de las cosas, pero ojo, que el rol normalmente de la superintendencia es fiscalizar el uso de los recursos públicos. Sí. En educación escolar lo que tenemos hoy día es una agencia de la calidad de la educación, que es la institución que se preocupa justamente de fijarse que los colegios estén cumpliendo con estándares mínimos de calidad, y que esto no solamente tiene que ver con los aprendizajes medidos con, digamos, los resultados de los alumnos, sino también con indicadores como son convivencia escolar, salud escolar, equidad de género, y una serie de indicadores que vienen, digamos, a complementar lo que es como la visión, en cierta forma quizá un poco antigua, de calidad. Entonces, sería importante que también en educación parvularia, no sé qué piensas tú, pero que en educación parvularia también se aprovechara esta institucionalidad que ya está funcionando, y que de hecho debiéramos ya estar viendo los resultados de la primera ordenación de escuelas y todo lo que viene de esta nueva... O sea, súper de acuerdo. ¿Puedo complementar eso? Porque sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso el rol, cuando hablamos de carrera docente, siempre se habla de los profesores en el mundo escolar. Incluso nosotros creemos que el proyecto de carrera docente, cuando se presente más adelante, tiene que contemplar también a las educadoras de párvulo. O sea, hoy día la formación inicial, tanto de los profesores de básica y de media, como en particular de las educadoras de párvulo, deja mucho que desear. Entonces, este proyecto de carrera docente debiera incluir también, por supuesto, a este nivel. Una de las cosas que también se aborda es, al final, lucro, que ha sido uno de los temas instalados. Yo me acuerdo desde la Revolución Pingüina en 2006 que el lucro venía siendo el concepto súper utilizado. Y de las entrevistas que nos ha tocado hacer aquí en CNN con los representantes de los estudiantes, por ejemplo, decían que en la educación como un estamento no se debía lucrar por ninguna parte, considerando que además es un derecho que ahora se va a garantizar, no debiera haber el lucro. Y la presidenta ahora en este anuncio señala que el fin al lucro va a estar considerado para aquellos establecimientos que reciban fondos del Estado. Y ahí puede haber de nuevo una diferencia de opinión súper grande respecto, por ejemplo, estoy pensando en los parlamentarios que fueron antes dirigentes estudiantiles, cuando ellos dicen, ojo, que el lucro no debiera existir como parte de un segmento que traspasa toda la sociedad, que es la educación. ¿Qué impresión tienen ustedes ahí? Ahí también es uno de los aspectos donde puede haber matices. No debiera lucrarse en ningún tipo de educación, en ninguna forma de educación, no debiera lucrarse, ojo, solo en aquellos lugares donde se recibe plata del Estado. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de ese punto, que fue el primero que anunció la presidenta? A ver, hoy día, si tú a un colegio particular subvencionado con fines de lucro le quitas, o sea, le dices, si tú mantienes, digamos, tu personalidad jurídica o como se diga, como está ahora, no vas a poder recibir subvención, tú te tienes que transformar en una fundación. Entonces, si nosotros pensamos esto en la práctica, significa que ya se le va a dejar de entregar subvención a casi, entiendo, 4.000 colegios, a 1.200.000 estudiantes de educación escolar que asisten a colegios con fines de lucro. Entonces acá va a existir un trato, digamos,
diferente del Estado para un niño que asiste a un colegio de una fundación o a un colegio municipal o un colegio particular subvencionado con fin de lucro. Se le está quitando la subvención a un colegio que hoy día existe, no se le está juzgando por calidad, se le está juzgando solamente por la naturaleza de sus sostenedores. Por lo tanto, nosotros creemos que en educación sí es legítimo premiar, la calidad, y que sí reciban subvención y puedan funcionar los colegios que pertenecen a profesores, que pertenecen a personas que han, entregado su vida y su esfuerzo y su trabajo para entregar educación a la comunidad. Entonces nosotros creemos que la legítima ganancia en educación sí debe existir y sí se debe permitir. Incluso con fines, o sea, con fondos del Estado, porque sí, el argumento que entregan los estudiantes es decir, probablemente, bueno, porque con plata de todos tenemos que hacer que aquel sostenedor que necesita una retribución, porque es un trabajo el que está haciendo, dice Nashla Burman, bueno, ¿por qué habría que con plata de todos los chilenos financiarle eventualmente un legítimo negocio a alguien que pone la educación, como en algunos casos una empresa, bueno, con plata de todos los chilenos? Ese es el argumento que dan. ¿Qué impresión tienes tú, Matías? Tengo varios puntos en que me gustaría comentar con respecto a esto, porque las políticas públicas tienen que ser viables política, técnica, económica y socialmente. Entonces hoy día el que se diga que no puede haber fines de lucro con recursos públicos es porque tiene que tener viabilidad política, esto obviamente. A mí me encantaría, que me estoy escapando un poco con los tarros, porque no lo hemos hecho como planteamiento directamente como Educación 2020, pero me encantaría que si esto es un derecho básico, como mencionaba la presidenta, y es un derecho social, entonces para todos. Esto es ampliar a todo, porque nos vamos a transformar también en un país, y me gustaría que pudiéramos empezar a conversar sobre eso, de donde se forma la élite del país, que es este 7% de los colegios pagados que no se tocan. ¿Y por qué? Porque es viable, porque hoy día, políticamente hablando, eso no se puede, entonces lo dejamos en los recursos públicos con los cuales no se puede lucrar. Y el lucro es algo que no se puede hacer por una cosa más, no técnica exclusivamente, incluso los resultados han demostrado que aquí grandes diferencias en calidad tampoco hay con los colegios que tienen fines de lucro hoy en día, sino que es más bien de cuál es el fin último de la educación, de qué estamos haciendo. ¿Con una cuestión de orden más ético, filosófico? Por supuesto, o sea, si nos vamos a una pregunta mucho más atrás de por qué estamos abriendo un establecimiento educacional. Dado eso, yo también quiero hacer un punto hacer hincapié en un punto en que hoy día, dada la legislación actual, hacer una empresa o hacer una fundación es más fácil hacer una empresa. Hoy incluso en el gobierno pasado se hizo algo que es positivo, pero dice empresa en un día, y se cambió el proyecto. Sí. Hay una ley ahora que uno puede empezar un giro a hacer una empresa en un día. En cambio, hacer una fundación, y lo digo con experiencia, porque tenemos una fundación que es Educación 2020, que hace 5 años y medio atrás tratamos de hacerlo, nos demoramos varios meses y casi un poco más de un año en abrir una fundación que simplemente quería trabajar por la educación. Entonces, hoy día está mucho más fácil abrir una empresa. Entonces, si yo me pongo en los zapatos de muchos profesores que querían poner un colegio, dijeron, ¿saben qué? Yo voy a encontrar la manera más fácil con que sea una empresa, o sea, con fines de lucro. Sin embargo, ahora, si hay un proyecto en el cual se está diciendo que gradualmente puede migrar a una fundación y se les va a dar las facilidades para eso, me parece de toda lógica, y ojalá que sea gradual en el tiempo, cosa que también los puntos que los cuales ellos accedieron en estas condiciones para crear estos establecimientos se les respeten también, porque aquí no es llegar y expropiar a estas personas tampoco. Entonces tiene que haber alguna manera, no sé, tenemos que ver el proyecto, pero tenemos que ver, no es llegar y expropiar, sino que dar un proceso en el cual ellos puedan migrar de estas empresas a una fundación para que efectivamente el fin último, que es la educación, sea la formación de los niños, niñas y jóvenes, y no simplemente retirar utilidades. El fin de la selección era uno de los temas que también estaba puesto sobre la mesa, y muchos decían, mire, siempre va a haber más personas queriendo entrar a un colegio que los cupos disponibles que ofrece un establecimiento, porque tampoco se trata de empezar a tener cursos con un montón de estudiantes donde se sabe que ningún profesor sería capaz de entregar una buena clase que si tiene 100 alumnos, digamos, es una cuestión evidente. Y entonces aquí se establecen algunos mecanismos respecto de que no se pueden aplicar discriminaciones arbitrarias para decir quién entra a un colegio, ¿no? Y al mismo tiempo se establecen algunas ventajas, por ejemplo, para quienes tienen un hermano en ese colegio, para quienes viven cerca de ese barrio, o eventualmente si ese alumno es hijo de algún profesor, decía la presidenta, para efectos de poder tener algún punto a favor al momento de entrar. ¿Les parece a ustedes esos buenos criterios para efectos de seleccionar, y que ese puede ser un mecanismo eficiente para poder decidir quién puede tener la posibilidad de estar en un colegio o no? María Paz. O sea, entiendo en el fondo que la presidenta y quizás muchos podemos compartir que no tiene que haber discriminación y que nos gustaría que algunos criterios fuesen más utilizados que otros.
Pero ¿qué pasa? Que si uno empieza a limitar cuál debe ser, digamos, el criterio para recibir alumnos o para seleccionar alumnos, entonces se está dejando de lado, digamos, la decisión de la familia. Si yo quiero entrar a un colegio y quiero que mi hijo sea deportista, si mi hijo es artista, si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo vaya a un colegio en que el director es músico, se me va a cerrar la posibilidad a yo seleccionar ese colegio y que ese colegio a su vez me seleccione a mi hijo que tiene el talento, la capacidad, la preferencia, los gustos. Cuando uno trata como de definir, digamos, centralizadamente desde un ministerio cuáles van a ser los criterios de selección de alumnos, se está eliminando esta posibilidad. El mismo caso de los colegios emblemáticos, que pueden ser considerados como que tienen un proyecto educativo de alta exigencia, ¿ya? ¿Qué pasa si mi hijo, yo al contrario, yo creo que mi hijo necesita un colegio menos exigente porque le cuesta más, y yo quiero un colegio, digamos, que respete sus tiempos? No voy a poder yo elegir el colegio para mi hijo, no voy a poder tener la posibilidad de que el colegio que también entiende que existen hijos como el mío lo pueda recibir, lo pueda seleccionar. ¿Y cómo se hace la selección? Porque al final no cabemos todos en todos los colegios, o no, es inviable que a mí me encantaría poner a mi hija en tal cual o cual colegio, pero yo sé que no puedo postular porque hay muchas otras familias que están postulando. La gran pregunta de fondo es, bueno, tenemos que seleccionar, el tema es cómo. Porque efectivamente no cabemos todos y tiene que haber alguna manera de poder entregarle la oportunidad a algunos. Mire, para nosotros, por eso que era la pregunta si están de acuerdo con estos criterios. Nosotros estamos de acuerdo en que se termine con todo tipo de selección, porque finalmente lo que nosotros de selección entendía como discriminación, o sea, con temas religiosos, sobre todo socioeconómicos, las arbitrarias. En particular las arbitrarias, exacto, como mencionaba la presidenta ahora, en que existiendo diversidad de proyectos educativos, en los cuales estamos completamente de acuerdo en que sigue existiendo eso, tiene que haber una diversidad en la cual las familias, los apoderados, los mismos estudiantes pueden elegir dónde les gustaría desarrollar sus talentos, su vida, dónde se les gustaría formarse. Eso tiene que existir. Pero que ellos puedan elegir, hoy día no pueden elegir. No pueden elegir por el financiamiento, hoy día, y por eso está la línea del término de financiamiento compartido. No pueden elegir porque les ponen una prueba. No pueden elegir por distintas razones, porque incluso les piden el certificado de nacimiento, el certificado de bautizo, y así mucho otro tipo de cosas. Entonces, existiendo, y para responder un poco lo que dice María Paz, como con ese susto que pareciera existir, si existe la diversidad, y que nosotros esperamos que siga existiendo esta diversidad, que las familias pueden ir a postular, y hay un detalle que no es menor, que es pensar que las familias tienen que estar de acuerdo con el proyecto educativo al cual están postulando, por supuesto. Entonces, si yo estoy de acuerdo con el proyecto educativo y somos 100 y hay 20 cupos, por decir cualquier cifra, por supuesto que todos debiéramos tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de ingresar a optar ese proyecto educativo. Entonces, lo que no puede pasar es que se te discrimine por ABC de motivo. Entonces, una vez postulando, tiene que haber un mecanismo, idealmente, en el cual se filtre y entren estos 20, porque no hay más capacidad para los otros 80, por supuesto. Y eso, un buen mecanismo, y que es bastante interesante que se realice en otros países, en que se haga un símil como se hace en educación superior con el sistema de selección universitaria, que es la PSU, en que la familia, los estudiantes en ese caso, seleccionan por un orden de preferencia y después centralizadamente, en este caso lo hace la Universidad de Chile en conjunto con el Ministerio, se asigna dónde quedan en cuanto a un puntaje. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se van a asignar esos puntajes para que no sea discriminatorio también. Por eso que la pregunta iba, cuando habla, por ejemplo, la presidenta, de que podrías eventualmente, siguiendo ese ejemplo, tener mejor puntaje. Si tú ya tienes un hijo que estuvo en ese colegio y ahora tienes el segundo o el tercero y quieres ponerlo, puede ser mejor puntaje. Si vives cerca de ese colegio, también puede tener más garantía que aquel que vive en una comuna muy distante. Por eso que la pregunta iba súper enfocada a decir si estos criterios que fueron mencionados súper someramente pueden ser criterios no arbitrarios para poder decir, mire, la hija de la María Paz tiene más opción que, voy a inventar, el hijo de Matías. Claro. ¿Les parece? Por eso que preguntaba si esos criterios... Hijo, yo creo que es un criterio bastante razonable, pero hay que ver bien en detalle qué es lo que dice el proyecto y en base a eso poder generar una buena opinión. Ahora, quería hacer un punto más. Dime. Respecto a la diversidad de proyectos educativos, como que acá estamos dando como un poco por descontado que va a existir diversidad de proyectos educativos que van a venir como a satisfacer en el fondo las preferencias y los gustos de la familia. Pero si el Estado empieza a limitar que se va a entregar la subvención solo para que se pueda usar en A, B o C, que además no se va a poder cobrar un adicional para si uno quiere desarrollar un taller extra. Ya hoy día, por ejemplo, la subvención es fiscalizada y especialmente la subvención CEP, los recursos vienen súper atados. Entonces, si nosotros de diversas formas estamos un poco empezando a limitar el desarrollo de estos proyectos, entonces la diversidad que hoy día estamos dando por descontar sí se va a estar viendo un poco amenazada.
Y nosotros, ese es el punto que a nosotros nos importa. Como, ok, nosotros queremos que los niños hoy día y las familias que por problemas económicos no están pudiendo acceder a una educación de calidad, ok, esa familia de todas maneras tenemos que ayudarla y el Estado debiera focalizar sus esfuerzos y debiera focalizar sus recursos para que efectivamente puedan elegir. No solamente puedan ir a un colegio bueno, sino que puedan escoger entre buenos colegios, ¿ya? Pero para que haya alternativas de buenos colegios es necesario que también se deje espacio para la innovación en educación, para que los profesores puedan también innovar en sus prácticas educativas, que si, no sé, se inventa una nueva tecnología, los colegios puedan adoptarla. La pregunta que viene es decir, bueno, si estamos hablando de recursos públicos, ¿cómo se puede ejercer? Y esa es una pregunta que da para mucho. El válido control de que con las platas de todo no se vaya a ocupar, porque estamos en Chile, digamos las cosas como son, hay que estar encima de todo. Y probablemente ahí es lo interesante decir, bueno, María Paz tiene razón, si ese taller o ese colegio quiere poner más talleres o quiere innovar o quiere aplicar nuevas técnicas y formas que necesitan de recursos, bueno, ahí tiene que también que haber una fiscalización importante de la utilización de esos montos si estamos hablando que esa es la superintendencia hoy día. No sé si en el fondo te acuerdas y sale regularmente en la prensa cómo la superintendencia de educación escolar está fiscalizando a los colegios, está revisando que efectivamente estén gastando la subvención en lo que pueden, si no no te entregan los recursos o te los quitan. O sea, esto no es tan simple como llegar y meterse el bata al bolsillo. Acá no es tan fácil, ¿ya? Entonces, está bien. Nadie quiere que la plata no se use en educación de calidad. Nadie quiere que haya injusticia, ¿ya? Pero ojo, que con tal de cumplir ese objetivo tenemos que también tener cuidado de preservar algo súper importante que tenemos hoy día, que es la diversidad de proyectos educativos. Pero yo creo que hay un supuesto aquí equivocado, que es pensar que en este mercado, el mercado de la educación, va a llegar la mano invisible y va a funcionar. Y eso sabemos que no es así, es un poco ingenuo. Y por eso está la agencia, la superintendencia. Entonces seguir pensando en esa lógica, en que todo se va a autorregular, en que los mejores van a sobrevivir y los otros no, yo creo que es bastante ingenuo, y ya se ha demostrado efectivamente en el sistema. Pero aquí también, y quiero recalcar un punto que las dos decían, y que yo creo que va más allá también no solo del sistema educativo, que es la desconfianza que tenemos en el país. Desconfianza generalizada, o sea, uno ve índices de distintas encuestas a nivel internacional y somos un país desconfiado per se. Desconfiamos del vecino, que al vecino lo vemos única y exclusivamente cuando hay un terremoto y salimos afuera del edificio de la casa y es como, mira, ahí están los vecinos. Hay una desconfianza tan brutal que desconfiamos de los directores, confiamos de los sostenedores, privados y públicos, desconfiamos de los profesores, los directores, de los apoderados, o sea, todos se echan la pelota de un lado para otro sin hacerse responsable. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a construir un país desde el sistema educativo en el cual la confianza esté basada en cuál va a ser el rol de cada uno dentro de esto, no solo basado en la competencia, sino que también basado en la colaboración? Y para eso hay bastante estrategia. O sea, uno, por supuesto, y volvemos al tema de los profesores, de tener una buena formación de los profesores para poder volver a tener confianza en los profesores, en que con un mismo presupuesto, digámoslo así, respondiendo a la pregunta, con un mismo presupuesto tengan la posibilidad de tener más libertad de gestión dentro de su establecimiento y poder generar procesos de innovación, fomentar la creatividad y no esta estandarización, que es un punto que se me olvidó mencionar, que hoy día, dada la metodología que tenemos hoy día de evaluación solo y exclusivamente a través del CINCE, es que empiezan todos a formar hacia ese lado para responder las pruebas y nos olvidamos de muchos otros componentes. Entonces, nos gustaría también escuchar qué va a pasar con disminuir la cantidad de pruebas que se están haciendo, ojalá que no sea exclusivamente punitivo, sino que también para evaluar. Entonces, hay una serie de factores en este sistema multivariable que tiene que tener un enfoque sistémico en el cual sí efectivamente se puede terminar con el financiamiento compartido, sí efectivamente se puede terminar con la selección, pero migrando a una sociedad completamente diferente que está basada en la confianza, en la buena formación de personas y que estamos todos cumpliendo un rol dentro de la sociedad y no solo exclusivamente una competencia. Nos fuimos un poco en la ola, pero es que es utópico, es súper utópico porque tendría que pasar miles de generaciones. Y por eso los cambios en educación no se pueden esperar en 2-3 años, son cambios de 20 años. Por eso nosotros en Educación 2020 hemos estado siempre diciendo que esto no pueden ser políticas de gobierno, sino que tienen que ser políticas de Estado. Nosotros partimos en el periodo anterior con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, presidenta Bachelet ahora y quizás quien vaya a ser presidente después. Nosotros vamos a seguir tratando de enfocar eso porque queremos, y solo para cerrar la idea, queremos que las cosas sigan en un norte común, en esta dirección que al parecer ahora estamos empezando a encauzar. Me queda la última pregunta, que puede ser uno de los temas que genere más molestia o más inquietud. Se ha dicho que una de las alternativas es que el Estado genere herramientas que permita pagar para retener, estoy leyendo aquí parte del proyecto, figura que no sea el lucro a los actuales propietarios de un colegio, que eventualmente a ellos se les pudiera indemnizar, porque, inventándolo y en un ejemplo claro, si María Paz puso un colegio, ha desarrollado, no sé, 15, 20 años ahí de formación,
Bueno, y ahora no va a ser una fundación y decide salir del escenario de la educación, que eventualmente a la María Paz se le pudiera indemnizar en orden a la infraestructura que puso, la inversión que hizo, etcétera, etcétera. ¿A ustedes les parece que eso puede ser positivo o negativo? Los estudiantes dicen, oiga, pero ¿por qué vamos a tener que indemnizar a alguien si en realidad esos mismos recursos debieran estar enfocados a políticas específicas respecto de la educación y no andar indemnizando? Que era parte de lo que la prensa del fin de semana traía de la visión que tenían los estudiantes. ¿Ustedes comparten eso respecto de tener que indemnizar, por ejemplo, a una persona que estuvo toda su vida trabajando en un colegio y ahora va a salir del escenario de la educación? María Paz. O sea, claro, una cosa, digamos, puede ser así como el daño moral, ¿ya? Pero además acá hay una cosa que es como objetiva, y es que los colegios y la infraestructura, o sea, la educación particular subvencionada fue clave para poder aumentar la matrícula y tener la alta cobertura que tenemos hoy día. Y gran parte de esa inversión, o la mayoría, casi toda esa inversión, fue gracias a recursos privados, o sea, que los mismos sostenedores se endeudaron o que pidieron prestado. Entonces, sin duda hay un valor que de alguna forma, si le van a cambiar las reglas del juego, hay que compensarlo, ¿ya? Y otro es lo que tiene que ver como con si va a seguir funcionando, bueno, entonces dejemos un espacio para una legítima ganancia, ¿ya? ¿Cómo establecer también esa legítima ganancia? Claro, y cómo uno va en el fondo a establecer un precio justo, ¿ya? Eso finalmente equivale a fijar precios. Cuando uno fija precios, también está fijando las posibilidades de uso de los recursos, los estándares de calidad, y está llevando en cierta forma, y me estoy yendo al extremo, pero puede ser, está llevando a uniformar también la educación, algo que nadie de nosotros quiere y que los mismos apoderados yo creo que tampoco quieren. Eduardo, breve. Matías. Perdón, Matías. Matías. Tengo cara de Eduardo, parece. No, Matías. Tengo que hacer una aclaración, que es, efectivamente, por supuesto que hay personas que pusieron capitales privados, pero no hay que olvidar que con la jornada escolar completa el Estado puso muchos recursos, 30% de la inversión, pero puso muchos recursos públicos en la creación de los edificios, de los colegios. El 30%. Perfecto. Entonces, dada esa lógica, también hay recursos públicos invertidos acá, y yo sí estoy de acuerdo con lo que dicen los estudiantes, en este caso en particular, en que hoy día, por una parte, no se puede llegar a expropiar y hay que darle, por supuesto, una compensación a las personas que invirtieron, como dice María Paz. Está bien, o sea, si a mí me cambian las reglas de juego entre medio, oye, por favor, no me pueden hacer eso. Estoy completamente de acuerdo, entonces el mecanismo que se haga tiene que contemplar eso. Pero también es cierto que hoy día, dados los recursos que tenemos en el país, hay que priorizar. Y yo, si tuviera que priorizar, sigo prefiriendo priorizar en la educación parvularia, en la carrera docente, en la desmunicipalización, en el término de financiamiento compartido, que en indemnizar a los privados. Eso yo preferiría que se hiciera. No sé qué es lo que dice el proyecto en particular, pero espero que sea algo gradual, con un largo periodo de tiempo en el cual tengan las posibilidades para que sea lo más justo posible para todos y haciendo un uso eficiente de los recursos públicos. Muchísimas gracias a los dos por haber venido a escuchar aquí en ti. CNN el discurso de la Presidenta y compartir con nosotros sus impresiones. Que tengan un buen día.